Muy buenas noches, compañeros. Mi nombre es Peter Societa. A continuación voy a exponer sobre tres temas que me corresponden sobre teología propia. Vamos a analizar a Satanás y al hombre. Antes de entrar, quiero dar una introducción sobre Lewis Sperry Schaeffer, ¿no? El autor de la obra. Nos indica que la importancia de entender a Satanás en el contexto de la teología cristiana. Explica que aunque a menudo se le considera como una figura mítica o, o simbólica, Satanás es un ser real y activo en el mundo. Schaeffer enfatiza que es crucial reconocer su existencia y sus actividades para comprender la lucha espiritual que enfrentan los creyentes. Schaeffer utiliza pasajes bíblicos como Isaías 14 y Ezequiel 28 para ilustrar la caída de Satanás y su transformación de un ángel de luz a un adversario de Dios. Schaeffer también explica que aunque Satanás puede influir en el comportamiento humano, no puede obligar a nadie a pecar. A continuación veremos la naturaleza y la obra de Satanás, que lo he considerado en tres puntos, ¿ok? La inteligencia y voluntad. Satanás es descrito como un ser espiritual que posee inteligencia y voluntad. Aunque tiene un gran poder, Schaeffer enfatiza que no es omnipotente ni omnisciente, lo que significa que a pesar de sus capacidades está limitado en comparación con Dios. Esta comprensión es clave para reconocer las naturalezas de su influencia en el mundo. Punto número dos, el engaño como estrategia principal. Una de las características más notables de Satanás es su capacidad para engañar. Schaeffer explica que utiliza mentiras y tentaciones para desviar a las personas de la verdad de Dios. Esta estrategia es engaño. Esta estrategia de engaño es fundamental en su obra, ya que busca influir en el comportamiento humano y llevar a las personas a la desobediencia. Pero Satanás también tiene limitaciones. A pesar de su papel como adversario, es crucial entender que Satanás no puede obligar a nadie a pecar. Su influencia se basa en la tentación y en el engaño. Cada individuo tiene libertad de elegir. Esta limitación, esta limitación en su poder subraya la importancia de la responsabilidad humana en la lucha contra el mal. La obra de Satanás en el mundo. He puesto tres puntos: tentación y desobediencia, una de las obras. Satanás busca tentar tanto a creyentes como a no creyentes, utilizando la atracción de deseos y necesidades humanas. Este enfoque es parte de su estrategia para incitar al pecado y la desobediencia a la voluntad de Dios, lo que revela la naturaleza insidiosa de su obra en el mundo, ¿no? La carne que siempre nos lleva a pecar, ¿no? La tentación. Entonces, como siguiente punto, engaño y religiones falsas. El engaño es un componente central en la obra de Satanás. Schaeffer menciona que la obra de Satanás estableció religiones y filosofías que distorsionan la verdad del Evangelio. Esta creación de falsedades tiene como objetivo confundir a las personas sobre la naturaleza de Dios y salvación, alejándolas de la verdad. Persecuciones de los creyentes, ¿no? Eso se vivió también con los antiguos cristianos primitivos, ¿no? Además de la tentación y el engaño, Satanás también trabaja a través de la persecución abierta contra los creyentes. Su objetivo es desanimar y debilitar la fe de aquellos que siguen a Cristo, de que subraya la lucha constante de un ámbito espiritual. La lucha espiritual. Esta lucha que nos habla el autor enfatiza que los cristianos están en una lucha espiritual constante contra Satanás y sus demonios. Schaeffer describe la importancia de estar alertas y preparados utilizando la armadura de Dios que se menciona en Efesios capítulo 6 del 10 al 18. Esta armadura incluye la verdad, la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Hay que prepararnos espiritualmente para poder luchar
¿no? Schaeffer destaca la importancia de estar siempre alertas y preparados en la lucha espiritual. La utilización de la armadura de Dios es esencial porque protege contra los ataques de Satanás. Esta armadura incluye elementos como la verdad, la justicia, la fe, que son vitales para la defensa espiritual. La oración se presenta como un elemento clave en la resistencia contra las tentaciones y ataques de Satanás. Dependiendo del Espíritu Santo, los creyentes pueden encontrar fuerza, dependiendo siempre de él, ¿no? Y buscando una guía en su lucha diaria, lo que resalta la importancia de una vida de oración activa, comunión con, con Dios. La armadura de Dios. Schaeffer menciona que la armadura de Dios se detalla en Efesios 6, del 10 al 18, como mencioné, y cada parte de esta armadura tiene un propósito específico en la lucha espiritual. Esta preparación es crucial para cualquier creyente, ya que permite enfrentar los desafíos impuestos por Satanás y sus demonios. Como siguiente lección, vamos a hablar sobre el hombre, la creación y el propósito. ¿Ya? Schaeffer inicia esta obra o este capítulo enfatizando la importancia de comprender la creación del hombre dentro del contexto teológico cristiano. La creación del hombre no es solo un evento en la historia, sino que tiene profundas implicaciones espirituales, éticas y filosóficas. Aquí el autor establece que el hombre es una creación única de Dios, dotada de dignidad y propósito. Yo he colocado 3 puntos también como introducción a la creación del hombre. Primer punto, la importancia de la creación del hombre. ¿Ya? Lewis presenta o destaca que comprender la creación del hombre en la teología cristiana es fundamental, ya que implica no solo un evento histórico, sino también profundas implicaciones espirituales y éticas que afectan de manera en que entendemos nuestra existencia y propósito en el mundo. Punto número 2, dignidad y propósito del hombre. Schaeffer argumenta que el hombre es una creación única de Dios, lo que le otorga una dignidad inherente. Esta dignidad no solo se basa en su creación, sino también en el propósito que Dios tiene para cada individuo en su relación con el Creador y con la creación. Punto número 3, la naturaleza del hombre. Según Schaeffer, el autor describe al ser humano como una entidad compuesta de cuerpo, alma y espíritu. Esta tripartita naturaleza es esencial para comprender cómo el hombre interactúa con su entorno y su relación de Dios y su relación con Dios, destacando la importancia de cada componente en su existencia. La Imago Dei, el hombre a imagen de Dios. He presentado también 3 puntos en el tema de la doctrina a imagen de Dios. Sostiene que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo que implica no solo características físicas, sino una capacidad espiritual, moral e intelectual que permite al hombre establecer una relación personal con Dios. Relación personal con Dios. ¿Qué significa esto? Es fundamental para la dignidad del ser humano. El autor aquí explica que es una relación, esta relación no solo es un privilegio, sino que también establece la base del valor intrínseco del hombre en la creación y su responsabilidad hacia ella. ¿Qué implicaciones debemos tener como imagen del Creador? La comprensión es que tiene profundas implicaciones en cómo los seres humanos se ven a sí mismos y a los demás. Al ser creados a imagen de Dios, cada persona posee un valor único que debe ser reconocido y respetado en todos los ámbitos de la vida. ¿Qué propósitos tiene la creación de Dios? ¿Por qué es que existimos? ¿Por qué es que Dios nos ha creado? ¿Por qué es que Dios creó al hombre? Fue, punto número 1, relación íntima. Schaeffer explora que el propósito original de Dios al crear al hombre, el cual es establecer una relación íntima y personal que permite al ser humano vivir en obediencia y experimentar la plenitud de su existencia en comunión con el Creador. Punto número 2, dominio responsable sobre la creación.
No es un ejercicio de poder arbitrario, sino una responsabilidad divina de cuidar y administrar el mundo, actuando en armonía con los principios establecidos por Dios. Punto número 3, vivir en obediencia a Dios. La obediencia no simplemente es seguir reglas, sino que es una forma de expresar la relación de amor y respeto que debe existir entre el hombre y Dios, reflejando el propósito que fue creado. Punto número 3 o capítulo número 3 que me toca exponer también fue la caída del hombre y sus consecuencias. ¿Ya? En este capítulo de las caídas, el autor describe el relato de la caída y utiliza en Génesis 3, donde aparece la caída en el jardín del Edén, ¿no? Donde Adán y Eva desobedecieron a Dios al comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Schaeffer profundiza en las razones de esta desobediencia, incluyendo la tentación de Satanás. Este acto de desobediencia no solo condujo al pecado personal, sino que también tuvo repercusiones cósmicas, afectando a toda la humanidad. La desobediencia en el jardín del Edén. Punto número 1, la tentación de Satanás. El relato de la caída del jardín, el relato de la caída en el jardín del Edén describe cómo Satanás, en forma de serpiente, tentó a Eva para que desobedeciera a Dios. A través de astucias, de engaños, logró que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que llevó a la desobediencia de Adán también. Esta tentación no solo fue un momento crítico en la historia humana, sino que también revela la estrategia de Satanás para apartar a la humanidad de la voluntad divina. Satanás siempre ha utilizado el engaño, ¿no? Como una de sus armas. Punto número 2, consecuencias inmediatas. La desobediencia de Adán y Eva resultó en consecuencias inmediatas como la pérdida de la inocencia y el descubrimiento de su desnudez. Este acto de desobediencia introdujo el pecado en el mundo, marcando el inicio de una nueva era de sufrimiento y separación de Dios. La ruptura de la relación entre Dios y la humanidad fue instantánea y dejó una huella imborrable en la creación. Punto número 3, repercusiones cósmicas. La caída de Adán y Eva tuvo repercusiones que trascendieron su propia existencia. El autor enfatiza que el pecado no solo afectó a la pareja, sino que también impactó a toda la humanidad. Desde ese momento, todos los seres humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, como se menciona en Romanos capítulo 5, versículo 12, lo que establece un patrón de pecado y necesidad de redención que perdura hasta hoy. Las consecuencias del pecado. Eh, una de las consecuencias es la separación de Dios, ¿no? Es una de las consecuencias más trágicas de la caída, es la separación espiritual entre Dios y la humanidad. Esta ruptura afectó la relación íntima que existía antes del pecado, creando una distancia que resulta en un vacío existencial. La humanidad, ahora alejada de su creador, enfrenta un sentido de alienación y búsqueda de propósito que jamás puede ser plenamente satisfecho sin la reconciliación divina. La naturaleza pecaminosa. La caída introdujo una naturaleza pecaminosa en la humanidad, lo que significa que todos los seres humanos nacen en pecado. Este concepto es central en la teología cristiana, ya que establece que la inclinación al pecado es inherente a la condición humana. Así, cada persona enfrenta la lucha interna entre el bien y el mal, subrayando la necesidad de salvación y redención a través de la fe. La experiencia, sufrimiento y muerte. La experiencia del sufrimiento y la muerte se convirtió en parte integral de la vida humana tras la caída. Schaeffer destaca que además de la muerte física que todos enfrentamos, existe una muerte espiritual que separa al individuo de Dios. El sufrimiento en sus diversas formas es una consecuencia del pecado y es recordatorio constante de la condición caída de la humanidad y la necesidad de la esperanza en la redención.
El pecado afecta a todos, no importa la condición económica en la que estás viviendo. Yo conozco personas de dinero que, que sufren, ¿no? A pesar que puedan tener dinero y darse la gran vida, no son felices, ¿no? No son felices. Tienen mucha necesidad y los hijos también sufren mucho. Implicaciones de la caída. Fue un evento histórico. Schaeffer subraya que la caída no es simplemente un relato antiguo, sino un evento histórico con implicaciones profundas y duraderas. Esta narrativa ha influido en la comprensión de la condición humana a lo largo de los siglos, afectando la teología, la filosofía y la moralidad en diversas culturas. La caída establece el contexto para la necesidad de salvación, un tema central en la fe cristiana. Punto número dos, impacto en la vida cotidiana. Las consecuencias del pecado se manifiestan en la vida cotidiana de las personas, desde relaciones dañadas hasta la lucha contra el pecado. La caída tiene un impacto omnipresente. La conciencia del pecado puede llevar al arrepentimiento y la búsqueda de una vida transformada. Búsqueda de una vida transformada, resaltando la necesidad de la intervención divina en la vida del ser humano para restaurar lo que pasó. Es decir, el nuevo hombre, ¿no? Por eso viene la esperanza de redención para los redimidos, ¿no es cierto? A pesar de las consecuencias devastadoras de la caída, hay una esperanza de redención. La narrativa bíblica se desarrolla hacia la promesa de salvación a través de Jesucristo, quien ofrece restauración y reconciliación con Dios. Esta esperanza es fundamental en la fe cristiana, brindando consuelo y propósito a aquellos que reconocen su condición caída y buscan restaurar su relación con el Creador. Como parte final, quiero hablar sobre el tema de la redención, ¿no? A pesar de las consecuencias devastadoras de la caída, el autor presenta la esperanza de la redención a través de Jesucristo, ¿no? Son 4 puntos, que uno de ellos es la solución divina, ¿no? Es decir, la venida de Cristo es presentada como la solución al problema del pecado, que afecta a toda la humanidad. A través de su sacrificio en la cruz y posterior resurrección, Jesús ofrece la posibilidad de reconciliación con Dios, brindando a los creyentes la oportunidad de recibir el perdón y la salvación. El papel de la fe. Schaeffer enfatiza que la fe en Cristo es fundamental para experimentar la gracia y salvación. Es a través de esta fe que los individuos pueden aceptar el regalo de la redención, lo que transforma su relación con Dios y les permite vivir en plena comunión con Él. Consecuencias de la caída. A pesar de las consecuencias devastadoras de la caída, la redención a través de Jesucristo ofrece un nuevo comienzo. Schaeffer explica cómo esta redención no solo restaura la relación con Dios, sino que también tiene implicaciones en la vida de los creyentes. Punto número 4, la muerte y resurrección de Jesús. Son pilares de la redención. Schaeffer detalla cómo estos eventos son esenciales para el plan de salvación, permitiendo que todos los pecadores sean justificados y reconciliados con su Creador. Tenemos también implicaciones teológicas de la redención, ¿no? El autor concluye su obra reflexionando sobre las implicaciones teológicas de la caída y la redención. Discute cómo la comprensión del pecado y la necesidad de redención deben influir en la vida cristiana. Enfatiza la importancia de vivir en la luz de la gracia divina y la necesidad de una vida transformada por el Espíritu Santo. Es decir, vamos a encontrar la influencia de la vida cristiana, la luz de la gracia, transformación por el Espíritu Santo y el destino final del hombre, ¿no? En el punto 1 vemos que el pecado, la necesidad debe influir en la vida cristiana de manera significativa. Argumenta que los creyentes deben vivir conscientes de estas verdades, permitiendo que su fe impacte a todas las áreas de la vida, ¿no? La luz de la gracia es reconocer el sacrificio de Cristo y su impacto a la vida diaria.
Esto lleva a los creyentes a actuar con compasión, amor, reflejando la naturaleza de Dios en un mundo caído. Reflejar, como tú te alimentes, vas a reflejar al mundo. Si te alimentas de la palabra de Dios, vas a reflejar eso al mundo. Transformación por el Espíritu Santo. La necesidad de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo es otro aspecto clave de la redención. Schaeffer explica que la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente es esencial para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios en crecer en santidad. Eh, Como te digo, ¿no? Como les digo, los frutos del Espíritu Santo deben estar en nosotros, deben ser reflejadas en nosotros. El destino final del hombre. La redención también tiene implicaciones sobre el destino final del hombre. Schaeffer indica cómo aquellos que aceptan la redención a través de Cristo tienen la esperanza de la vida eterna y el propósito divino en sus vidas. Eh, Quiero terminar esta exposición de estos 3 capítulos concluyendo de la siguiente manera, ¿no? Hay que equiparnos con el conocimiento necesario para enfrentar la lucha espiritual y reafirmar la esperanza y la victoria que se encuentra solo con Cristo. Aunque Satanás es un enemigo astuto y poderoso, el poder de Dios es mucho más grande, es mayor, y los creyentes pueden confiar en su protección y promesa. Muchas gracias, mis hermanos. Eso ha sido todo.